Estamos hablando con la compañera Leida Victoria. Ella tiene una campaña para la legislatura allí en México, en la Ciudad de México. ¿Puedes decirnos un poco sobre tu campaña? Sí, hola a todas, a todos. Sí, pues, como bien dices, el próximo año, en el 2021, se renueva pues toda la Cámara de Diputados a nivel federal, también a nivel local, y además se elegirán 15 gubernaturas. Es decir, es una elección importante que se da a mitad del sexenio del gobierno de López Obrador. Y es muy importante porque pues va a ser una forma en la que el gobierno se estará midiendo, este nuevo gobierno que ha generado muchas expectativas en la gente, ¿no? Que se autoproclama de ser de una cuarta transformación, bueno, pues estará siendo probado en las elecciones, ¿no? Para ver qué tanto su partido, Morena, mantiene ahí una fuerza y también cómo se posicionan los diferentes partidos oficiales, que da la curiosidad que partidos de derecha como el PAN o el PRI, ahora se alían junto con otro partido que es el del PRD, el de la Revolución Democrática, que era de supuesta izquierda, pero que pues ha venido cambiando hacia posturas también de derecha. Entonces, bueno, se alían en contra del gobierno de López Obrador, y también López Obrador, bueno, el partido Morena, se alía con otros partidos, algunos bastante cuestionables, bueno, todos, ¿no? Pero algunos más, como es el partido de Nueva Alianza, que es un partido pues de un origen bastante corrupto por parte de uno de los sindicatos, impulsado por uno de los sindicatos más grandes aquí de México, el de la educación, que logró su registro pues a partir de la coerción y del clientelismo de muchos maestros. Pues ese tipo de partidos son los que se van a aliar ahora con Morena. Entonces te planteo esto porque pues pareciera que en el escenario electoral pues las y los trabajadores vamos a tener como que estas alternativas. Por un lado, apoyar candidaturas de Morena con este tipo de alianzas, pero por el otro lado, pues los viejos partidos oficiales que ya han gobernado el país, en el caso del PRI y del PAN, y que además han impulsado políticas contrarreformas, les llamamos nosotros, que atentan contra nuestros derechos y conquistas sociales, bueno, pues también estarán como otro bloque, otra opción. Y entonces nosotras, desde el movimiento al socialismo, al ver ese escenario, pues vemos que es importante el generar otras alternativas ante la clase trabajadora. Pero claro, pues no es suficiente que lo hagamos solos, solas, porque somos una organización con fuerzas muy modestas. Entonces, nos fuimos con esta línea de la unidad de los revolucionarios, sí, que nos parece importante, de buscar a otras organizaciones con las cuales pudiéramos coincidir en plataformas, en una plataforma de qué es lo que tendríamos que impulsar en una elección de este tipo. Y entonces, pues nos vinculamos con otras organizaciones, con el movimiento de trabajadores socialistas, con el Grupo Socialista Obrero y con la Liga de Unidad Socialista. Somos estas 4 organizaciones las que estamos impulsando esta candidatura independiente, en donde está la compañera Flora Aco, sí, y su servidora Leda Victoria como suplente. Y bueno, pues decidimos que fuera una candidatura además
feminista, decimos socialista y feminista, dado que nos es muy importante por la situación por la que atraviesa el país también en cuanto a toda la desigualdad y violencia de género que vivimos y que además el movimiento feminista ha ido adquiriendo pues un ascenso y también se muestra como opositor, ¿no?, al gobierno de López Obrador al cuestionarle constantemente su falta de políticas para erradicar la violencia y atender toda la cuestión de desigualdad. Entonces decimos, bueno, pues es ahorita una buena oportunidad de impulsar una candidatura de este tipo, aunque las condiciones de la pandemia son bastante complicadas aquí en el país y será una de las adversidades que tengamos que enfrentar. Eso, además de todas las limitaciones que pone el Instituto Nacional Electoral para que podamos ser candidatas. Ahorita somos aspirantes a candidatas. Todavía no estamos en el juego electoral, digamos, no somos oficialmente ya candidatas. Estamos aspirando a eso. Oh, gracias. Tengo dos cuestiones. Primeramente, tú eres miembro del sindicato educativo, ¿verdad? ¿Ese sindicato le da algún apoyo, ese sindicato, a su candidatura? No, en absoluto, no. Bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es un sindicato que está copado por la burocracia, bueno, acá le decimos el charrismo, es uno de los sindicatos más grandes a nivel América Latina, con 1,5 millones de trabajadores, pero bueno, pues está copado por el charrismo. Sin embargo, habemos corrientes democráticas al interior del sindicato. Yo pertenezco a la sección 11 y ahí estamos como frente de delegaciones democráticas. Además está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que también, bueno, históricamente ha dado una lucha por la democratización del sindicato. Es una lucha muy difícil, ¿no? Digamos, los recursos del sindicato, pues lo maneja la cúpula sindical, no lo manejamos, digo, yo estoy en una delegación sindical que es democrática, pero no, esos recursos no se manejan por delegación, ¿no? Sí. Sino se manejan a nivel seccional y la sección, pues igual, en mi sección hay 55,000 trabajadores, pero está la cúpula charril, bueno, que le llamamos, ¿no? La burocracia sindical. Entonces, a nivel del sindicato, no recibimos ningún recurso y más bien van siendo cooperaciones, ¿no? Aportaciones, pero a nivel, digamos, voluntario, de manera personal, que algunos representantes nos puedan apoyar con algunos recursos, pero así a nivel de sindicato no. Ok, la otra cuestión es esta. Cuando yo estaba allí en México, que fue muchos años atrás, me pareció que hubo mucha división dentro de la izquierda, que un grupo no quiso cooperar ni un parte con otro grupo de la izquierda. Pero también hubo una división parecida dentro del movimiento sindical. Por ejemplo, si hubo una huelga de un sindicato, que los otros sindicatos no entrarían para apoyar a esa huelga. Y a mí me pareció que vino de la represión del gobierno. Eso fue el caso. Bueno, si querías comentar en esas cuestiones. Sí, pues digamos, la izquierda, efectivamente, como tú dices, esta izquierda independiente, revolucionaria,
pues estamos, digamos, sí todavía dispersos, ¿no? Dispersos pues en todo lo que es el movimiento, estamos todavía dispersos, pero bueno, pues se hace un esfuerzo de ir construyendo la unidad, ajá, a nivel también de los sindicatos combativos y democráticos. Por ejemplo, nosotros participamos en la nueva central de trabajadores, donde están sindicatos como el del SME, ajá, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que viene desde hace 11 años resistiendo por reabrir su fuente de trabajo. Entonces, bueno, en esta nueva central se han, ¿cómo se dice? Se han agrupado otros sindicatos democráticos, ¿no? Universitarios, de algunas dependencias públicas. Entonces, bueno, la idea o el propósito de la nueva central de trabajadores es esto que tú dices, de tratar de generar un referente organizativo que aglutine a los sindicatos alrededor de una plataforma que busque la democratización de estos sindicatos, la lucha en contra de la precarización laboral, ¿no? En defensa de los recursos naturales. Digo, esta nueva central también se ha vinculado con las luchas de pueblos originarios en defensa del agua, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay un intento, ¿no? De la nueva central, pero bueno, también hay otros esfuerzos que reconocemos y que sí, tienes razón, ha costado trabajo generar un gran referente, ¿no? A nivel nacional que nos ayude a enfrentar las contrarreformas del gobierno. Y por el otro lado, la izquierda, pues ahí nos sumamos a esos referentes, pero a nivel electoral, pues lo cierto es que no ha habido como mucha experiencia sobre impulsar frentes de este tipo, que bueno, me faltó decir, nuestra candidatura se presenta como frente de izquierda anticapitalista. Ajá. Entonces, bueno, sí, a nivel electoral no hay muchas experiencias de organizaciones de izquierda revolucionarias. Entonces, por eso es que a nosotros nos parece interesante que aprovechando la figura de esta candidatura independiente, que ha sido una exigencia del movimiento, digamos, ciudadano, ¿no? De una reivindicación de tipo democrática, que ahí ya está plasmada, ¿sí? En la ley electoral. Lo cierto es que, bueno, todavía no podemos suponer que al ser candidaturas independientes sea ya lo que esperábamos de ellas, ¿no? No hay muchas limitaciones, pero sí quisimos hacer la prueba. Y entonces unificarnos las organizaciones alrededor de esa plataforma. Va a ser un primer ejercicio, así lo vemos, en el que esperamos que, bueno, tengamos buenos resultados, buenos apoyos y así también, pues en la perspectiva, ver cómo podemos seguir fortaleciendo frentes de este tipo que ayuden a unificarnos las diferentes organizaciones. Que yo debo de decir, pues actualmente en este frente, las organizaciones que ahí estamos, tenemos sí diferencias políticas, ¿no? Tenemos diferentes visiones, interpretaciones y a veces, bueno, nuestras intervenciones en un mismo sector son diferentes, nos ubica a veces un poco, hasta nos ha llegado a confrontar. Sin embargo, ahorita decimos, bueno, si podemos ponernos de acuerdo en una plataforma política para difundir hacia el electorado, hacia la gente, hacia la clase trabajadora, pues avancemos sobre eso y las diferencias las iremos discutiendo pues durante el proceso poco a poco, ¿no? Para ir fortaleciendo, sí, nuestra aspiración es que sea un frente pues cada vez más amplio. Bueno, muy interesante. La izquierda socialista aquí puede aprender mucho de ustedes en este proceso, porque no tenemos nada de esto, nada. No hay ninguna organización, ningunos piensan sobre
formar un frente de la izquierda unificada en contra de, por ejemplo, los demócratas, el Partido Demócrata aquí. Lo necesitamos tanto, pero no existe. Entonces es muy interesante. Me da esperanza que si ustedes ganarán de cualquier manera, porque tal vez no van a ganar lo siento. Oh, lo siento. Sí, pues esto que dice Charlie, bueno, lo cierto es que nosotros acá en México impulsamos esta propuesta también a raíz de lo que fue la conferencia latinoamericana y de Estados Unidos que llevó a cabo el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad de Argentina, ¿no? Digamos que desde ahí ese frente, que sí en Argentina es un frente, digamos, muchísimo más amplio, con una influencia mayor, ya con toda una experiencia en el terreno electoral, ¿no? Con diferentes organizaciones de izquierda, pues se proponen esta política desde allá, ¿no? Bueno, de hacer esta conferencia con la idea de eso, de encontrarnos las organizaciones de izquierda revolucionaria que participamos en diversos países, ¿sí? Y ver en qué medida pueden avanzar frentes de este tipo. Nosotros que participamos en la Unidad Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional, pues fue parte de la impulsora de esta conferencia. Y entonces, bueno, nosotros dijimos, pues hay que retomarla, tenemos un proceso en ciernes electoral, se puede aprovechar y veamos la experiencia que tenemos de esto. Yo coincido contigo cuando dices, aunque no se logre, digamos, todos los apoyos necesarios, que son bastantes, son 8,000 firmas las que debemos de conseguir. Lo cierto es que sí, va a ser de todos modos una experiencia política en cuanto a la propagandización o agitación que hagamos entre la gente del distrito y más allá a nivel de las redes, en fin, de una plataforma pues clasista y de izquierda. Una cuestión sobre la lucha en la rama sindical. Tenemos el mismo problema con la burocracia aquí. Y un ejemplo de la limitación que ellos tienen fue, no sé cuándo, como un año atrás, hubo una huelga de General Motors aquí. Tal vez has oído. Y trabajadores en una planta de General Motors ahí en México les enviaron a las huelguistas aquí un mensaje de apoyo, de solidaridad. ¿Cuál fue la respuesta de la dirigencia sindical aquí? Su respuesta fue una demanda que General Motors envía algunos trabajos ahí en México hasta aquí en los Estados Unidos. Es decir, que mejor que los trabajadores en México sean desempleados que los en Estados Unidos. Demuestra que en otro lado, ahora estamos viendo más que jamás en el pasado que es imposible avanzar en esa rama, en la rama sindical, sin internacionalismo, no en palabras, pero en hechos. Es decir, por ejemplo, si hay una huelga o una lucha en General Motors, que todos los trabajadores en todas partes del mundo tienen que cerrar a General Motors para que los en cualquier país, si sea México, Estados Unidos o India, que ellos ganen. Pero no estamos viendo, en vez de esa solidaridad internacional, estamos viendo burocraticismo y nacionalismo. ¿Cómo ves tú esa cuestión? No, pues sí tienes razón, ¿no? Pues que es importante el internacionalismo a nivel de
de las luchas de los trabajadores, ¿no? Y que debiéramos de solidarizarnos, ¿no? Trabajadores de aquí con los trabajadores de allá, aunque sean de Estados Unidos, lo digo aunque sea porque existe se ha generado o se nos ha impuesto esta división entre la clase trabajadora, que al final de cuentas pues somos explotados aquí y allá, ¿no? Pero el asunto es que gobiernos como el de Donald Trump pues fomentaron este discurso súper nacionalista de decir es que porque se va a invertir a otros países, ¿no? Es que los trabajadores de acá, de Estados Unidos, pues no tienen empleo. Y entonces genera pues toda esta política, bueno, que ya le hemos escuchado a Trump, que le escuchamos, xenofóbica también, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues las transnacionales son, pues eso, ¿no? Empresas que explotan a los trabajadores y en México además lo hacen de una manera bastante aguda, se agudiza muchísimo la explotación, porque acá pues la mano de obra es más barata, ¿no? Eso no lo dice Donald Trump, que al final las empresas aprovechan esa super explotación que existen en países como el nuestro, en México, para abaratar la fuerza de trabajo, ¿no? Por eso es de que se van de Estados Unidos. Entonces, sí es muy lamentable, ¿no? Que la burocracia sindical, pues aprovechándose de ese discurso, en vez de buscar la unidad, pues busque dividir e impedir que haya esa solidaridad internacional, también como una forma de mantener un dominio, ¿no? De mantener ahí el control gremial, ¿sí? De los trabajadores. Entonces, pues sí es muy lamentable. Nosotros, digamos, como más llegamos a tener una experiencia muy, muy buena en cuanto a internacionalismo proletario, que es, pues que fue con la huelga del sindicato de Euskadi, ¿no? Que igual fue una transnacional, acá la Continental Tire, la que cerró la empresa, ¿no? Dejando a más de 1,000 trabajadores sin empleo. Y pues, ¿qué hizo el sindicato? Que era un sindicato democrático, pues buscar la solidaridad nacional e internacional, ¿sí? De diferentes organizaciones y sindicatos. Entonces nosotros decimos, además, sí, de la resistencia que fue ejemplar de los trabajadores y sus familias, ese internacionalismo, esa solidaridad, fue la que hizo posible que los compañeros lograran la reapertura de su fábrica y que después se hicieran copropietarios, se convirtió en una cooperativa, porque la empresa pues no quería pagar todo, ¿no? Todo lo que correspondía, o no quería reabrir la fábrica. Pero bueno, al final se tuvo esa solución que fue una conquista para los compañeros, porque alcanzaron, o más bien recuperaron su fuente de trabajo. Entonces, para nosotros es muy claro con este hecho concreto, ¿sí? Esta solidaridad proletaria es fundamental si queremos defender nuestros derechos, ¿no? Si queremos ir en contra de las políticas patronales que, bueno, pues van agudizando la desigualdad, nos van precarizando cada vez más, ¿no? Entonces, pues eso, que es fundamental este internacionalismo. Sí. Yo no tengo una pregunta cuando hay tiempo. Okay, go ahead, Shil. Yeah. Dijiste que hay 4 partidos, ¿verdad? 4 partidos o grupos que son parte de esa frente de la izquierda. ¿Está correcto? Sí. 4. Sí. ¿Y cuál sería algunos de las diferencias entre ustedes? Por un ejemplo, sobre los sindicatos o just en general. Y cómo están resolviendo las diferentes en el trabajo para la candidatura. Tal vez sería muy difícil, ¿verdad? Pero me interesa mucho. ¿Cómo van ustedes en este proceso? Ya es en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas y Resistencia. Digamos que tenemos un acuerdo general, o bueno, en la plataforma se logró un acuerdo general
que es el apoyo a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿sí? Pareciera pues fácil decirlo, ¿no? Pero no se estaba del todo de acuerdo, sobre todo por diferencias en cuanto a la apreciación de la dirección de este sindicato, que no, digamos, que ha sido cuestionado por algunas formas burocráticas. Ajá. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, es un sindicato que ahorita sí está llevando a cabo una resistencia muy importante desde hace 11 años, que se viene enfrentando al gobierno, aunque también lo hemos criticado, ajá, sobre todo de algunas medidas, ¿no? Que han tomado para tratar de preservar una negociación con el gobierno que al final tampoco les ha llegado a funcionar. Pero entonces, decimos, bueno, acá lo importante es defender al sindicato, ¿sí? Sí hay que defender al sindicato, aunque ahorita tenga una dirección, digamos, que se le cuestiona en algunos aspectos, pero sí es importante apoyar al sindicato ahorita y su representación, porque además acaban de sufrir una ofensiva del gobierno federal donde les pedían que tenían que renovar a toda su dirección en tiempos de pandemia, lo cual fue una cosa súper difícil para ellos de llevar a cabo, pero ya después les piden un recuento, que también en tiempos de pandemia fue una cosa súper compleja. Entonces ahí decíamos, bueno, lo que se está enfrentando es una injerencia del gobierno en cuanto a la libertad sindical. Ya habían hecho elecciones y el gobierno, sin embargo, les pide un recuento. Pero además solo se los pide a sindicatos democráticos, porque, por ejemplo, al sindicato de educación, que también ya le hace falta renovar su dirección, no ha habido ningún tipo de exigencia, ¿no? A ellos sí les permite que pospongan sus elecciones. Entonces aquí vemos que hay un atentado contra la libertad sindical. Y decimos, eso es lo que es importante de defender, la resistencia de los trabajadores, pero también la libertad sindical. Entonces son así estos aspectos, ¿no? Que decimos, bueno, que se quede ahorita en cuanto a que nos solidarizamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya después vamos discutiendo sobre qué políticas o qué táctica tener al interior del sindicato para que tenga cada vez mejores prácticas democráticas y también para que, digamos, puedan generar un plan de acción más combativo, más amplio, ¿no? De mayor unidad, en fin, pero bueno, son esas cosas, ¿no? O la cuestión del movimiento de mujeres, nosotros planteamos que es importante, dadas las condiciones que se viven en nuestro país, buscar la unidad en el movimiento de mujeres, porque somos muchísimas organizaciones, es un movimiento muy heterogéneo, ¿no? Pero muy disperso también. Entonces, decimos, es importante ir generando una coordinación aquí en la Ciudad de México a nivel nacional que nos permita actuar, ¿no? Igual sobre reivindicaciones generales, pero actuar coordinadamente. Y a veces, sobre todo, algunas se tienen diferencias sobre a quiénes incluir en el movimiento. Lo cual decimos, pues eso a veces nos lleva a cometer errores con organizaciones o colectivas que debieran de estar dentro de esta coordinación o de esta unidad que queremos hacer. Y entonces son esas diferencias, digamos, que de tipo táctico que llegamos a tener, ¿no? Y bueno, hay otras diferencias a nivel internacional sobre lo que sucede en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, son esas cuestiones esas diferencias que decimos, bueno, tampoco es que las vayamos a resolver con este frente electoral, ¿no? Las organizaciones podemos seguir discutiendo estas diferencias y no nos impiden a impulsar, ¿no? Esta plataforma que tiene reivindicaciones generales en las que todos estamos, pues sí, de acuerdo, ¿no? Y que vemos que son necesarias además. Muy bien. Y la plataforma existe en un lugar en el internet donde podemos leer la plataforma. ¿Existe? Ay, ¿Hay mira, un website?
La vamos a subir, ¿no? Digo, la pusimos en algunas de nuestras publicaciones, pero la vamos a subir. Nosotros ahorita lo que tenemos pues es la página de Facebook de Movimiento al Socialismo y ahí estamos subiendo pues todo. Recuerdo que se subió una síntesis, pero la vamos a volver a subir. Sí, y se la tratamos. Muy interesante. Gracias. Juanito. Otra cuestión. ¿Cómo es la situación con la pandemia ahí? Bueno, pues la situación se está haciendo cada vez más difícil, ¿no? Aquí somos de los países, de los primeros países con mayor número de contagios, ¿no? Lamentablemente ya rebasamos el 1,000,000 de contagios, ya estamos por el 1,200,000, casi ya 300,000 contagios. Más, bueno, de estos ya se contabilizan más de 100,000 fallecimientos. Ahorita estamos en un momento crítico de repunte de la pandemia. Aquí en la Ciudad de México no se ha querido declarar el semáforo rojo, que implicaría pues el confinamiento y el cierre de muchos comercios, ¿no? Actualmente los empleados federales no estamos yendo a los centros de trabajo, pero bueno, ahorita implicaría el semáforo rojo por el nivel de contagios. Ya varios hospitales, la gran mayoría de los hospitales de acá de la ciudad están, entonces, digamos que es una situación bastante difícil. Vemos cada vez más de cerca cómo influye o cómo impacta más bien la pandemia a cercanos, ¿no? A familiares, amigos, en fin. Pero bueno, también vemos que esto es producto de una falta de una política integral por parte del gobierno para realmente contener y salvaguardar la salud de la gente, ¿no? Bueno, también habría que señalar que la mayoría de los que se infectan, se contagian, pues son sectores populares, ¿no? De la clase trabajadora, que muchas veces tienen que salir a trabajar o a conseguir el sustento, digamos, muchos de ellos son del trabajo informal, en donde pues van sobreviviendo al día, ¿sí? Entonces pues tienen que salir a conseguir ese sustento. En algún momento, bueno, en los diferentes testimonios, pues se decía, o me muero de hambre o me muero contagiado. Esa es la disyuntiva a la que se encuentran millones de trabajadores acá en México que están ahorita pues pasándola difícil, digamos, porque se combina con la cuestión de la crisis económica que sí ha generado despidos, sí, que ha generado bajas salariales y entonces, pues digamos que la gente pues tiene que sobrevivir tanto a la pandemia como a la cuestión económica, ¿no? Entonces, sí está complicado, está muy difícil y bueno, pues sí es parte también de nuestra plataforma el que se impulse una política integral, ¿no? Que contemple desde tener un sistema de salud universal, público, por supuesto, que garantice la atención para toda la población, ¿no? Que haya una mayor inversión al sector salud, el cual está bastante pauperizado, que sus trabajadores, los trabajadores de la salud, cuenten con todos los insumos del equipo necesarios, pero así también con todas las prestaciones laborales, porque actualmente muchos de ellos laboran en condiciones bastante difíciles, ¿no? Hay algunos que ni siquiera les han pagado en 2, 3 meses, trabajadores de la salud que están ahí enfrentando la pandemia en la primera línea y pasan 2, 3 meses sin que les paguen. Entonces decimos, eso no es posible, es una tragedia, ¿no?
y hay una responsabilidad del gobierno de no impulsar una política integral, ¿no? Que contemple todo esto, además de una detección oportuna, preventiva del contagio, con pruebas masivas, ¿sí? A la población en los centros de trabajo para contener los contagios, ¿no? Al contrario de eso, pues hay una política sumamente individualista, ¿no? De decir, tú cuídate, no salgas de tu casa si no es necesario, cuando no se toma en cuenta que muchos salen de su casa, pero para ir a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hay más ese discurso, pero también pues se ve claramente que es por una presión, ¿no? Del sector empresarial de que no se detenga la economía y que no se declare semáforo rojo, porque eso implicaría parar la producción de varias empresas. Y eso, bueno, el sector empresarial desde el inicio de la pandemia lo evitó, lo presionó para que no se diera. Debo de comentar la situación, por ejemplo, en el norte del país, ahí en la zona fronteriza, en Chihuahua, donde en maquilas murieron cientos de trabajadores, ¿sí? De varias maquilas, porque las empresas en realidad, aunque estaba declarado el semáforo rojo, el confinamiento, no pararon producción, nunca la pararon, y amenazaban con despidos o con bajas salariales. Entonces es una situación, eso que yo decía, trágica. Ahí los trabajadores llegaron a movilizarse para pedir medidas de seguridad, ¿no? De salud. Y bueno, digamos, un tanto se detuvo esa situación, pero al final, pues tuvieron que seguir trabajando y no en las mejores condiciones. Entonces, sí, es una situación muy difícil para la clase trabajadora en su conjunto por la cuestión económica y esta cuestión pandémica, ¿no? Es muy parecido de aquí. Ujú. Todo lo que dijiste es decir, es muy parecido de aquí. Los trabajadores que necesitan trabajar para sobrevivir se van a trabajar. Y también los inmigrantes viven, las familias viven en grupos, ¿verdad? Para poder pagar la renta y todo. Entonces es muy difícil, pero el gobierno aquí ha dado algo, un apoyo económico a los trabajadores en el sector informal o han recibido alguna forma de apoyo del gobierno, los trabajadores en general y los pobres. No, o sea, No, anuncia programas, ¿no? de apoyo, pero en realidad no se ve el impacto, ¿no? Vemos mercados donde los comercios van cerrando porque van quebrando en cuanto que no pueden pagar la renta, en fin. Se supone que iba a haber apoyos para los pequeños comerciantes, pequeños y medianos comerciantes, pero no se les ve, no se ve el apoyo, no se okay. esos programas, ¿no? Creemos que son programas que más bien se enfocan a ciertos sectores muy focalizados que sirven en el terreno electoral al gobierno. Ajá. Entonces solamente así a sectores que son cercanos a Morena o que están apoyando a López Obrador pues en su campaña, ¿no? Solamente así, pero no se ve un impacto amplio social que se diga, está el programa y ya a todos nos llegó, ¿no? Un apoyo. No se ve. Entonces, ya al contrario, digamos, porque el gobierno ha emitido un discurso de la austeridad, de la austeridad republicana. Entonces, esto implica recortes a programas de tipo social, y entonces vemos que hay recortes, por ejemplo, en programas que atendían a mujeres víctimas de violencia. Entonces, a pesar de que la violencia de género acá es terrible, ¿no? Y que ha ido incrementándose inclusive en la pandemia, bueno, se recorta ese programa. Hay recorte en el programa de salud,
¿no? De salud materna o en el área de epidemiología, ¿sí? También hay un recorte que dices, es una locura si ahorita lo que se requiere, tenemos una epidemia y lo que se requiere es una investigación, una atención ante la pandemia que estamos viviendo. Que más bien hay recortes, ¿no? Hay recortes a varios programas sociales y que no hay este tipo de apoyo, no lo son.